Hola, soy Víctor Manuel Gutiérrez. Tengo 56 años, nací en Atlixco, Puebla, y viví 20 años en Estados Unidos sin papeles. Nadie nunca me descubrió. A veces todavía me cuesta creerlo. Me levanto, hago mi café, reviso los pendientes de la carpintería, coordino a los muchachos, y parece que llevo aquí toda la vida. Pero no, llegué a los 36, tarde, según muchos, demasiado viejo para empezar de cero, eso me dijeron. Pero aquí estoy, vivo en Lowell, Massachusetts, una ciudad fría, pero tranquila, y bonita, la verdad. Hay ríos, hay árboles que se pintan de naranja en otoño, y en invierno, bueno, todo se vuelve blanco. Al principio me asustaba la nieve, porque no la conocía. Ahora ya sé cuándo viene, cómo manejarla, cómo protegerme. Ya no me congelo las manos como antes. Tengo una pequeña empresa de remodelaciones. Empezó con una caja de herramientas prestada, y ahora ya somos 9 personas. Casi todos son paisanos. Uno es de San Martín Texmelucan, otro de Tlaxcala, otro de Guerrero. Todos vinimos buscando lo mismo: trabajo, vida, algo que nos devolviera el orgullo. Pero si supieras lo que costó llegar hasta aquí. Cuando yo llegué, no hablaba inglés, nada, ni hello. Tenía miedo de ir a la tienda solo, miedo de que alguien me hablara, de no entender, de parecer tonto, y el miedo a que me agarraran. Ese lo traía tatuado en el estómago, como un nudo, todos los días. Imagínate vivir así durante 2 décadas, con el corazón apretado, con la espalda tensa, siempre cuidando la forma de caminar, de mirar, de no llamar la atención, siempre viendo 2 veces antes de cruzar una calle, y aún así, aquí me quedé, porque aunque dolía menos que no tener que darles de comer a mis hijos, porque sí, yo tenía una familia allá en México, mi esposa, 2 hijos pequeños. Yo trabajaba como ayudante de albañil en Atlixco, buen trabajo, pero mal pagado, y llegó un momento en que no alcanzaba, me endeudé, me enfermé, me desesperé, y una noche, sin mucha ceremonia, tomé la decisión, me iba pa' el norte. Me acuerdo clarito de la cara de mi cuñado cuando se lo dije. Se rió. ¿Tú, a los 36? ¿A dónde crees que vas, compa? Me dijo. Y otro amigo, no manches, eso es para chavos de 20, tú ya estás ruco, vas a durar 2 días y te regresas. Hasta mi mamá se preocupó. Me dijo que mejor me buscara otro patrón, que la vida aquí también se podía vivir, aunque fuera con poquito, pero yo ya no quería poquito, yo quería libertad, respirar sin angustia, comprar leche sin contar las monedas, y quería futuro pa' mis hijos, no más frustraciones. No fue una decisión valiente, la neta, fue desesperada, pero la tomé. Hoy, cuando la gente me ve aquí, con mi camioneta, con la carpintería funcionando, creen que todo fue suerte. ¿Te fue bien?, me dicen. Y sí, pero no saben todo lo que hubo antes, las humillaciones, las noches sin dormir, los inviernos sin calefacción, los trabajos donde me explotaron, las veces que sentí que no valía nada, y lo más fuerte de todo, estar en un país donde existes, pero no existes. A veces me pongo a pensar, ¿cuántas personas viven así ahorita mismo? ¿Cuántos están allá afuera, sin papeles, sin voz, sin derecho a enfermarse, sin poder llamar a la policía si algo pasa? ¿Y tú, tienes sueños en Estados Unidos? ¿Estás pensando en cruzar? ¿O ya estás acá, escondiéndote como me escondí yo? No importa tu edad, te lo digo yo, que crucé a los 36, con miedo, con deudas, con 2 niños pequeños y sin inglés. Te lo digo con el corazón en la mano, lo único que importa es la fuerza con la que te agarras a tu sueño. Y si te caes, te vuelves a levantar. Yo me caí muchas veces, pero esas ya te las contaré en otro momento. Hoy solo quiero que sepas quién soy. Soy Víctor, un hombre común, que solo quería trabajar, mandar dinero, y no morirse en el intento. Y aunque fueron 20 años viviendo en las sombras, no me arrepiento, porque incluso en lo oscuro, aprendí a construir mi luz. A veces, cierro los ojos, y me acuerdo del olor a comal caliente en la cocina de mi casa en Atlixco. Era una casa chiquita, de paredes viejas,
con lámina arriba del baño y un patio donde mi esposa colgaba la ropa. No teníamos mucho, pero ahí crecieron mis hijos. Ahí se oía el radio en la mañana, mientras mi mujer preparaba el café de olla y calentaba las tortillas que hacía desde antes del amanecer. Me acuerdo de las voces de mis hijos corriendo por el patio con los zapatos polvosos. De las risas, de las peleas por el último bolillo, de las caritas llenas de frijol. Yo salía de casa desde temprano, con los botes, el metro, el nivel, la cuchara, todo en una mochila vieja que ya tenía más costuras que tela. Me iba a pie al punto donde pasaban por nosotros los de la obra. A veces íbamos a Cholula, a veces hasta a Izúcar. Nunca sabías dónde iba a tocar. Era ayudante, de los que cargan, mezclan, limpian y hacen lo que los demás no quieren hacer. Ganaba poco, y a veces ni eso. Porque había días en que no había chamba, y otros en que sí había pero no pagaban completo. Y eso quema por dentro, porque uno llega a su casa cansado, con los hombros duros como piedra, y ni así alcanza. Yo me acuerdo que una vez, mi hijo mayor me preguntó si podíamos ir al cine, nada más al cine, y no pude decirle que sí. Me dio pena, me dio coraje conmigo mismo. Mi esposa vendía gelatinas. Se iba en las mañanas con su canasta, tocando puertas, regresando con las piernas hinchadas y a veces sin haber vendido nada. Aún así me recibía con una sonrisa. Me decía, no te preocupes, ya Dios dirá. Pero a veces me preguntaba, ¿y si Dios no dice nada? ¿Y si no alcanza? ¿Y si nuestros hijos crecen sin conocer nada más que carencias? ¿Tú sabes lo que es tener que pedir fiado para comprar leche? Yo sí. Lo peor no es deber, lo peor es sentir que ya no te creen. Que te ven con cara de a ver si ahora sí pagas, Víctor. Y uno siente que se va achicando por dentro, que ya ni hombre es. Mi mamá vivía a unas cuadras. A veces iba a verla después de la chamba, nomás a sentarme con ella y tomar un café. Me regañaba porque me veía flaco, me decía que ya no parecía el mismo, y tenía razón, yo ya no era el mismo, me estaba consumiendo en vida. Una noche, después de que nos cortaron la luz por falta de pago, me senté en el patio con mi esposa. Ella se echó una cobija encima, y los dos nos quedamos viendo el cielo, sin hablar mucho. Le dije, me quiero ir al norte. Ella no dijo nada al principio, solo bajó la mirada. Luego me preguntó, ¿y yo qué les voy a decir a los niños? Ahí me quebré, porque sabía que los iba a dejar, pero también sabía que si me quedaba, me iba a romper todavía más. Al día siguiente, se lo conté a mi cuñado. Fue el primero que se burló. Me dijo que a mi edad ya no se cruzaba la frontera, que eso era para morros, que yo ya estaba para sentarme en la banqueta con los jubilados. Y duele, cuando te dicen eso, como si tu valor como hombre tuviera fecha de vencimiento, pero yo ya no pensaba con la cabeza de los demás. Ya había tomado mi decisión. Empecé a vender mis pocas cosas. La televisión, una bicicleta vieja, herramientas, todo lo que podía convertirse en pesos. Un compadre me prestó un poco más, y con eso pagué el coyote. Me iba a llevar por la frontera de Texas. El día que me fui, no lo olvido, mi esposa me preparó unos tamales para el camino. Me los envolvió en una servilleta de tela con puntilla, que ella misma había bordado. Me dijo, no los compartas, no confíes en nadie, y no mires atrás. Mis hijos estaban dormidos, no quise despertarlos. Los besé en la frente, sentí el corazón hecho nudo, y salí. El camino fue largo, pero esa parte te la cuento después. Ahorita solo quería que supieras cómo era mi vida antes, qué había detrás de la decisión de irme, porque no fue por ambición, no fue por querer hacerme rico, fue por necesidad, fue por dignidad, fue porque me cansé de pedir fiado, de sentirme menos, de decirle no a mis hijos cada vez que pedían algo que cualquier niño debería tener. ¿Y tú, estás pasando por algo parecido? ¿Te has sentido atrapado en tu propia vida? Sí, entonces me entiendes. Yo no quería irme de mi tierra, no porque no la amara. Amo Atlixco, amo sus calles, sus flores, su pan dulce, su gente que te saluda aunque no te conozca. Amo el olor de la tierra mojada cuando llueve. Amo los volcanes que se ven al fondo. Amo a mi gente, pero el amor no siempre llena el plato, ni paga el recibo de luz.
ni cura la desesperación de ver que los años pasan, y todo sigue igual. Así que me fui con miedo, sí, con dudas, con culpas, pero también con la esperanza viva, esa que nace cuando uno ya tocó fondo, y no le queda otra que subir. El cruce fue una de las cosas más duras que me han pasado, y eso que yo ya venía de años difíciles, pero nada te prepara para esa mezcla de calor, sed, miedo y cansancio que se te mete en los huesos cuando cruzas el desierto. Pasamos por la frontera de Texas. Éramos 8 en el grupo, todos con la mirada baja, las mochilas pequeñas, y los nervios en la garganta. El coyote era un tipo callado, seco, que apenas y nos hablaba. Nos hizo caminar horas entre matorrales, agachados, en silencio. Una vez nos tumbamos en la tierra casi una hora porque escuchó una patrulla a lo lejos. Otra noche llovió, y no teníamos dónde cubrirnos. Dormí con la espalda en el lodo, tiritando, sin saber si al despertar ya estaría del otro lado, o detenido, pero llegué, vivo, cruzamos. Lo primero que sentí cuando pisé suelo americano fue una mezcla rara, alivio y terror. Alivio porque ya estaba del otro lado, terror porque ahí empezaba otra guerra. Un primo me recibió en Houston. Vivía con otros 3 paisanos en un departamento chiquito. Me dejaron un pedazo de alfombra junto a la ventana para dormir. Tenía una cobija rota y una almohada de trapo. No me importó, yo solo quería trabajar. Mi primo me consiguió un puesto como limpiador en una pizzería del centro. No hablaba inglés, pero el dueño hablaba algo de español, lo suficiente para decirme qué hacer. Limpiaba mesas, trapeaba, sacaba la basura, lavaba los baños. Me pagaban en efectivo, poquito, pero puntual. Los primeros días me costaba hasta respirar. Todo era nuevo, la ciudad, el idioma, la gente que no me miraba a los ojos. Me sentía como un mueble, como una sombra, pero yo cumplía, llegaba antes que nadie, me iba al final, limpiaba como si el restaurante fuera mío. Me dolían las manos del cloro, la espalda del agacharme tanto, pero cada dólar que ganaba me sabía a dignidad. Y luego pasó algo que me desconcertó. El dueño empezó a tratarme con demasiada amabilidad. Al principio pensé que era solo agradecimiento por mi trabajo. Me decía que era el más limpio, el más ordenado, que nunca había tenido un empleado tan cumplido. Me ofrecía café, galletas. A veces me tocaba el hombro. Me sonreía de una forma rara. Un día me dijo que si quería pasar al fondo a descansar tantito en su oficina, que me merecía una silla cómoda. Me reí nervioso y le dije que no, que tenía que seguir limpiando el baño, pero algo se me quedó en el estómago, una incomodidad, una alarma. No quiero sonar mal, no estoy diciendo que haya sido mala persona, a lo mejor yo malinterpreté. Pero en un país donde está sin papeles, uno no se puede dar el lujo de correr riesgos. Esa noche, ya en el depa, no pude dormir. Pensaba en mis hijos, en mi esposa, en todo lo que había cruzado, y sentí que no podía quedarme ahí, no con esa sensación rara, no con ese miedo nuevo. Así que me fui. Le dije a mi primo que me quería mover, que buscara algo lejos, donde no conociera a nadie. Me vio como si estuviera loco. Apenas estás agarrando chamba y ya te quieres ir, me dijo. Pero yo ya lo había decidido. No había venido solo a sobrevivir, había venido a reconstruirme. Él tenía un amigo que vivía en Massachusetts, en Lowell. Me dijo que era una ciudad fría pero buena para trabajar, que allá había carpintería, construcción, pintura, que pagaban mejor, y que casi no había latinos, así que menos competencia. Vendí mis pocas cosas, junté lo que tenía, compré un boleto de autobús que me tomó más de 30 horas. Llevaba una mochila, mis botas, una chamarra prestada y una carta que me dio mi esposa antes de salir de México, que nunca abrí hasta ese viaje. La abrí en medio del camino, en una parada en Virginia. Era corta. Decía: Víctor, donde estés, recuerda quién eres. Trabaja con el corazón. Cuídate, no olvides que te amamos. Lloré ahí mismo, en silencio, viendo por la ventana, porque me sentía solo, sí, pero también acompañado por esas palabras. Cuando llegué a Lowell, el frío me golpeó como si me dieran un mazazo. Era enero, había nieve por todos lados.
Mis botas se mojaron apenas bajé del autobús. No sentía los dedos, pero sentí también algo que no había sentido en Houston: paz. Era otro mundo, otro ritmo, más tranquilo, más callado. Me hospedé con un paisano que me rentó un cuartito en su sótano. Tenía calefacción, gracias a Dios. Dormía con 3 chamarras puestas, pero dormía tranquilo. Empecé a buscar trabajo de lo que fuera. Pero un día, caminando por una calle donde había casas grandes de madera, vi un letrero en inglés que no entendí, y aún así, toqué la puerta. Salió un señor mayor. Me vio con desconfianza. Le dije como pude: «¿Necesita ayuda? Yo sé usar martillo». Se rió. Me dijo algo que no entendí, pero luego me dio una escoba. Me puso a barrer aserrín. Así empezó mi primer trabajo como ayudante de carpintero. Ganaba poco, pero más que en la pizzería, y no me sentía incómodo, me sentía útil. El olor a madera me recordaba a mi abuelo. Me gustaba el sonido del martillo. Me gustaba construir. ¿Has sentido alguna vez que por fin encontraste algo que sí es para ti? Eso me pasó ahí, y no lo solté. El primer invierno en Massachusetts fue brutal. Yo venía de Atlixco, donde lo más frío que te toca es ponerte una sudadera en diciembre. Aquí, en cambio, el viento parecía que te partía la cara, y la nieve caía como si el cielo estuviera desquitando algo con uno. Nunca había sentido tanto frío en la vida. Me acuerdo que la primera vez que sexta nevar me emocioné. Parecía película. Todo se volvió blanco. Salí con la chamarra prestada. Tomé una foto con el celular viejo y se la mandé a mi esposa con un mensaje: «Ya estoy en Narnia». Ella me respondió riéndose, pero esa misma noche me enfermé. Tenía la ropa húmeda. No sabía cómo secarla. No tenía cobijas suficientes. Me dolía la garganta, la cabeza, todo, y no podía ir al doctor, no podía llamar a nadie. Me metí a la cama con todas las chamarras encima, tiritando. Pensé que me iba a morir solo ahí, en ese sótano helado, lejos de todo, pero no me morí, porque cuando uno viene de abajo, de verdad de abajo, aguanta más de lo que cree. A los pocos días, seguía yendo a trabajar, aunque con mocos, con tos, con fiebre. El carpintero que me contrató al principio, un gringo ya grande, de voz ronca y cara seca, me veía raro, pero nunca me dijo nada. Yo me esforzaba el doble que los demás. No hablaba inglés, pero aprendía con los ojos. Él me enseñó a medir, a cortar, a usar herramientas que ni conocía. Aprendí nombres raros en inglés: jigsaw, level, drill. Me hablaba lento, con señas, y poco a poco me fui ganando su confianza. Al mes ya me dejaba instalar puertas. A los 3 meses ya me pagaba mejor. No sabes lo que se siente cuando alguien cree en ti, aunque no sepa nada de ti. Yo salía de trabajar con las manos llenas de polvo y astillas. A veces sangraba de los dedos, porque todavía no me acostumbraba al ritmo, pero llegaba a casa con el corazón un poco más lleno. Sentía que por fin estaba construyendo algo. Literalmente, mi rutina era siempre igual: levantarme a las 5, prepararme un café con pan duro, ponerme 3 capas de ropa, tomar el bus o caminar si estaba cerca, cargar madera, instalar, medir, martillar, recoger todo, y volver al cuartito del sótano a cenar pan con leche y hablar con mi esposa por WhatsApp si había buena señal. Ella me mandaba fotos de los niños, con los dientes chuecos, con dibujos, con cartas. Me decían: «Te extraño, papá», y yo lloraba en silencio, siempre en silencio. Una vez mi hijo me preguntó en un audio: «¿Por qué te fuiste, papi? ¿Cuándo regresas?». Y no supe qué decir, porque la verdad, no sabía cuándo, y tampoco sabía si algún día iba a poder regresar. Pero había algo que me sostenía: el sentido de propósito. Sentía que, por primera vez en mi vida, mis manos servían para algo que dejaba huella. Cada casa donde ponía una ventana, cada cocina que ayudaba a construir, era una partecita de mí que se quedaba ahí, aunque nadie supiera mi nombre. Un día conocí a Mario, un paisano de Teciutlán. Estaba pintando una casa donde yo estaba poniendo molduras. Empezamos a platicar. Él ya llevaba años en Lowell, conocía más gente. Me presentó a un grupo de trabajadores latinos que hacían todo tipo de chamba: electricidad, pintura, drywall.
Con ellos, aprendí a moverme mejor, a conseguir más trabajo. Me pasaban tips, qué patrones eran buena onda, quién pagaba puntual, qué barrios evitar si no tenías papeles. Eso fue clave, porque cuando estás solo, cualquier error te puede costar todo. Un mal patrón te puede explotar, no pagarte, amenazarte, y no puedes hacer nada. No puedes ir a la policía, no puedes protestar, porque tú, legalmente, no existes. ¿Te imaginas lo que es vivir sabiendo que si te enfermas no tienes derecho ni a una pastilla? Una vez me corté el dedo con una sierra. No fue profundo, pero sangraba mucho. Me puse cinta adhesiva, trapo, y seguí trabajando. No podía parar. No había incapacidad, ni seguro, ni nada. Solo el miedo y la necesidad. Pero ahí seguía, día con día, sin faltar, sin quejarme. Porque mientras tuviera trabajo, tenía esperanza. En las noches, me acostaba y pensaba en lo que había dejado, en la risa de mis hijos, en el olor del mole que hacía mi esposa, en los domingos con mi mamá, tomando café y pan de El Carmen. Extrañaba hasta las cosas que antes me molestaban, como los perros ladrando, la bocina del panadero, el ruido de los vecinos. Pero también sentía que, aunque lejos, por fin les estaba dando algo, aunque fuera desde el frío. Con el tiempo, fui juntando dinero. Poquito, pero constante, lo mandaba por giros. A veces llegaba menos de lo que yo esperaba, por las comisiones, pero llegaba, y eso me daba fuerzas. Saber que allá tenían para comer, para zapatos, para que mis hijos no sintieran tanta carencia. ¿Y tú, alguna vez has sacrificado todo por los tuyos? ¿Has sentido que tu cuerpo está en un lugar, pero tu corazón en otro? Eso era yo, un hombre partido en dos. Pero con cada tabla que clavaba, con cada casa que ayudaba a levantar, yo también me reconstruía, aprendía a confiar en mí, a entender que, aunque no tuviera papeles, sí tenía valor, que no era invisible, aunque el sistema dijera lo contrario. Después de casi un año en Lowell, ya me conocían en varias obras, me llamaban por mi nombre, Víctor el carpintero. Ya no era el ayudante callado que apenas y entendía órdenes. Ahora me pedían que revisara medidas, que liderara un par de ayudantes. Algunos patrones me confiaban trabajos más delicados, me pagaban un poco mejor. No era mucho, pero para mí era un mundo, porque ya no era el último en la cadena, porque ya no dependía de la lástima de nadie, porque sentía que, por fin, estaba valiendo algo. Y sin embargo, el miedo nunca se iba. Ese miedo no era como el miedo normal, era algo que te acompaña siempre, incluso cuando sonríes, como un zumbido en el fondo del pecho, porque sabías que en cualquier momento, por cualquier tontería todo se podía ir al carajo. Yo andaba con los documentos falsos que me dio un paisano, me decía que con esos podía trabajar tranquilo, y sí, servían para meterme a algunas obras, pero en el fondo, yo sabía que no eran reales, y eso me carcomía. Cada vez que veía una patrulla por la calle, bajaba la mirada. Cada vez que escuchaba en las noticias que estaban haciendo redadas, no dormía esa noche. Cada vez que alguien en la obra preguntaba por el número del seguro, me tensaba todo, me sudaban las manos. Una vez, en pleno verano, me tocó trabajar en una casa en un barrio caro, donde los vecinos eran muy cerrados. A media mañana llegó una camioneta negra. Se bajaron dos tipos con gafas, hablando en inglés. Uno de ellos preguntó por mí. Dijo mi nombre completo, mi verdadero nombre. Sentí que se me salía el alma por la boca. No entendí todo lo que dijeron, pero me preguntaron si tenía licencia para trabajar ahí. Alcancé a decir que no hablaba inglés y que era solo ayudante. Me dijeron algo más, se miraron entre ellos, y se fueron. Me quedé tieso por horas. Pensaba que en cualquier momento regresarían, que esa misma noche estaría en una celda, que todo había terminado. No pasó nada, nunca volvieron, pero ese día dormí vestido, con la mochila lista, con el número de mi primo anotado en un papel por si tenía que huir, como si fuera un criminal. ¿Tú sabes lo que es vivir con esa angustia todos los días? No es vida, es sobrevivencia, y sin embargo, seguimos, porque uno se acostumbra hasta a vivir con miedo, lo incorporas, lo cargas como una herramienta más, como el martillo, el metro, el cúter,
Con el tiempo, me empecé a juntar más con otros trabajadores. Nos pasábamos datos, consejos, nos cubríamos entre nosotros. Éramos como una pequeña comunidad invisible. Unos vivían en sótanos, otros en garajes acondicionados, todos sin papeles, todos con historias que dolían. Una vez conocí a un señor de Oaxaca, de unos 50 años, que llevaba más de 15 aquí sin ver a su familia. Lloraba mientras lijaba una puerta. Me dijo que su hija ya no lo reconocía por videollamada, que pensaba que era un tío lejano. Yo me mordí los labios, porque pensé en mis propios hijos, en lo rápido que crecían, en todo lo que me estaba perdiendo por estar tan lejos. Sus cumpleaños, sus primeros días de escuela, sus peleas tontas, sus abrazos de buenas noches. Pero cada vez que me mandaban una foto con ropa nueva, con cuadernos, con mochilas bonitas, me decía, vale la pena. En medio de todo ese miedo y ese desgaste, también empecé a soñar. Sí, soñé, con tener mi propio negocio, con ya no depender de nadie, con poder contratar a otros paisanos, pagarles justo, enseñarles lo que yo había aprendido. Soñé con tener una camioneta con mi nombre, con mi logo, con herramientas propias, con no tener que agachar la cabeza. Guardaba cada dólar que podía, no salía, no gastaba, no me compraba ropa nueva, todo lo que podía, lo ahorraba. Un paisano me ayudó a sacar un ITIN, que es como un número para pagar impuestos aunque no tengas papeles. Me dijo, paga impuestos aunque no te los pidan. Eso algún día te va a servir. Y le hice caso, empecé a declarar lo poco que ganaba. Poco a poco, fui comprando herramientas, primero una sierra, luego una escalera, luego un compresor. Todo usado, todo barato, pero útil. Iba armando mi propio equipo, como si cada herramienta fuera una parte de mí. Y un día, sin decirle a nadie, dejé de trabajar para otros. Empecé a ofrecer mis servicios directo, me anuncié en una tiendita latina, hice unas tarjetas con ayuda de una señora salvadoreña que tenía una impresora. Decían, Víctor Gutiérrez, remodelaciones, carpintería y más. El primer cliente fue un dominicano que quería cambiar su cocina. Me pagó poco, pero me trató con respeto. Hice el trabajo con el alma, le dejé todo limpio, detallado. Quedó tan contento que me recomendó con su primo. Y así empezó la rueda, uno tras otro, y ahí estaba yo, un poblanito de 36 años que llegó sin saber inglés, sin amigos, sin papeles, y que ahora empezaba a hacer trabajos con su propio nombre. ¿Te imaginas lo que se siente eso? Es como si, por fin, después de tanto tiempo escondido, te dieran permiso de existir. Yo nunca pensé que iba a tener una empresa, ni siquiera usaba esa palabra. Yo decía, quiero tener mi trabajito, algo mío, nada más. Nunca soñé con ser patrón ni con tener empleados, no porque no lo quisiera, sino porque me parecía imposible. Yo me veía como un trabajador más, un hombre que lo único que sabía hacer era meter clavos, medir tablas, cargar madera. Pero el destino, a veces, te va empujando sin que te des cuenta. Con los años, los clientes comenzaron a aumentar. El boca a boca corría. La gente confiaba en mí porque nunca dejaba un trabajo mal hecho, nunca me iba sin recoger, siempre hablaba con la verdad. Aunque no hablaba inglés perfecto, mi respeto, mi puntualidad y mi trabajo hablaban por mí. Y lo más curioso es que muchos de esos clientes eran gente que en otras circunstancias tal vez no me hubieran ni volteado a ver. Pero ahí estaban, confiando en mí para remodelar sus cocinas, sus baños, sus sótanos, dándome las llaves de su casa. Eso, para mí, era sagrado. Un día me cayó un trabajo grande, una casa entera que había que renovar. Cocina, cuartos, piso nuevo, ventanas, todo. Me di cuenta de que solo no iba a poder. Así que llamé a Mario, aquel paisano de Teciutlán, y a otro chavo de Puebla que apenas había llegado. Les dije que no podía pagar mucho, pero que si salía bien, nos iban a seguir recomendando. Y así fue. Fuimos 3, luego 4, luego 5. Compré una camioneta usada, blanca, sin logo todavía. Yo la manejaba con miedo, con nervios de que algún día una patrulla me parara y me pidiera papeles. Pero nunca pasó.
A veces manejaba por calles donde sentía el nudo en la garganta. Imaginaba que un día cualquiera, por una luz fundida o por pasarme una raya, me iban a detener, que todo se iba a acabar, pero respiraba hondo, y seguía, porque ya no era solo por mí, era por los muchachos que confiaban en mí, por los clientes que me esperaban, por los hijos que seguían creciendo allá en México, por la promesa que me hice de no regresar con las manos vacías. Poco a poco, fui formalizando todo, abrí una cuenta de banco con mi ITIN, compré más herramientas, mandé a hacer camisetas con el nombre del negocio, Gutiérrez Remodeling, bien sencillo, pero era mío. Los primeros meses fueron difíciles, había semanas buenas y semanas flojas. A veces no había trabajo, y yo me sentía responsable de los demás. Me dolía tener que decirles, esta semana no hay chamba, pero siempre buscaba, me iba en la camioneta a recorrer barrios, tocaba puertas, dejaba tarjetas, aunque se me congelaran los dedos, aunque no me contestaran. Yo insistía, ¿sabes lo que es empezar desde cero en un lugar donde nadie te conoce, donde ni siquiera puedes explicar bien quién eres, y aún así abrirte paso? Eso es fe, eso es coraje, y también es necesidad. Porque no había marcha atrás, ya no era el Víctor que lavaba baños en Houston, ya no podía conformarme con sobrevivir, ahora quería vivir, con dignidad. Un día me llegó un correo donde me ofrecían un curso de seguridad en construcción. Era en inglés, lo tomé, me costó trabajo, pero lo terminé. Luego otro de administración, luego otro de estimaciones. Aprendí a hacer cotizaciones, a organizar tiempos, a llevar registros. Ya no era solo un carpintero, era un hombre que sabía lo que valía su trabajo, y empecé a contratar más. Hoy somos 9 personas que llegan puntuales, que usan su camiseta con orgullo, que se cuidan entre ellos. Uno de ellos ya trajo a su hijo a trabajar, otro está aprendiendo a hacer presupuestos. Yo les enseño todo lo que sé, no me guardo nada, porque si algo aprendí, es que nadie se hace solo. A veces me preguntan si no me da miedo crecer más. Si no temo que al tener más visibilidad alguien de allá arriba se fije en mí, que se den cuenta que sigo sin papeles. Y claro que sí, el miedo nunca desaparece del todo, pero aprendí a vivir con él sin que me paralice. Además, ¿qué es peor? Que te vean y te arriesgues, o que nunca te vean y sigas en las sombras toda la vida. Yo elegí dejarme ver, porque ya me cansé de vivir escondido. ¿Tú también estás cansado de esconderte? A veces pienso en todo lo que pasé para llegar hasta aquí. Las noches durmiendo en un piso frío, los insultos que me tragué sin responder, las veces que tuve que fingir que no entendía, para que no me corrieran, las llamadas donde mi esposa me decía que no alcanzaba para el gas, y yo sin poder hacer nada, y ahora, veo mis herramientas colgadas. Veo a los muchachos trabajando, veo los mensajes de clientes diciendo, gracias, quedó hermoso, y siento que valió la pena. No fue fácil, nunca lo ha sido, pero este trabajo, este negocio, esta empresa, no es solo una forma de ganarme la vida, es mi manera de decir, estoy aquí, existo, y tengo algo que ofrecer. Hay días en que me levanto antes del despertador, me quedo acostado, viendo el techo, escuchando el silencio de esta casa que construí con tanto esfuerzo, y en ese silencio, me llegan imágenes, como si mi mente sacara un álbum invisible. Me veo cruzando el desierto, sucio, con sed, con la garganta seca de tanto callar. Me veo barriendo el baño de aquella pizzería en Houston. Me veo temblando en un sótano helado de Lowell, con los dedos entumidos y una carta de mi esposa en la mano. Y luego, me veo ahora, con la camioneta afuera, con herramientas propias, con empleados que me llaman jefe con cariño. Me veo con canas que no tenía, con arrugas que cuentan batallas, con cicatrices que no se ven, pero que ahí están, y me pregunto, ¿todo esto valió la pena? Y sin pensarlo mucho, me respondo que sí, pero también reconozco lo que se perdió en el camino. 20 años viviendo en la sombra te cambian, no hay forma de salir ileso, por más que avances, por más que te superes, por más que logres lo que parecía imposible, siempre hay algo que se queda atrás. Mi esposa y yo aprendimos a estar lejos, no porque quisiéramos, nos tocó,
Tuvimos que adaptarnos a las llamadas, a los mensajes de audio, a los cumpleaños a distancia. Ella sacó adelante a los niños en México con una fuerza que yo siempre le voy a admirar. Yo mandaba el dinero, pero ella sostenía la casa. Ella vivió sola el miedo, la enfermedad de su madre, los problemas en la escuela, todo. Yo solo escuchaba, y eso duele. Mis hijos ya no son niños. Uno tiene 26, el otro 23. Ya trabajan, uno en Puebla, el otro se fue a Querétaro. Cuando hablo con ellos, a veces me doy cuenta de que me cuesta trabajo reconocerlos, no por su cara, sino por sus formas, por su vida, porque me los perdí, y esa es una deuda que nunca voy a poder pagar. A veces me dicen papá con cariño, y otras veces con una distancia que no había antes. No los culpo, yo fui el que se fue, por ellos, sí, por darles algo mejor, sí, pero me fui, y aunque mandara dinero cada semana, aunque pagara la escuela, los zapatos, los útiles, hay cosas que el dinero no cubre. No estuve ahí cuando se cayeron de la bicicleta, no estuve para leerles un cuento, no estuve para verlos ponerse nerviosos en su primer examen, no estuve para abrazarlos en las noches de fiebre, no estuve. ¿Tú sabes lo que es ver a tu hijo por videollamada y no saber qué decirle? ¿Sentirte como un visitante en la vida de tu propia familia? Eso también es parte del precio. Ahora hablo con ellos como amigos. Nos reímos, me mandan fotos, me preguntan si ya comí, si ya descansé, pero en el fondo, los dos sabemos que nos debemos tiempo, que nos faltan abrazos, que hay un vacío que no se puede llenar tan fácil. Y mi esposa, ella ha sido mi ancla, nunca me reclamó, nunca me reprochó haberme ido, me mandaba oraciones, me mandaba palabras que me sostenían, pero también sé que ella lloró muchas noches sola, que se sentó en la mesa con 2 platos y una silla vacía, que tuvo que ser mamá y papá al mismo tiempo. Ahora hablamos de volver a estar juntos, de que venga pa' acá, de intentar reconstruir lo que el tiempo nos quitó, pero también hay miedo, porque después de vivir separados tanto tiempo, ¿cómo se vive otra vez juntos? Uno cambia, ella cambió, yo cambié, el amor sigue, pero se transformó. Ahora es más sereno, más tranquilo, más respetuoso, pero también más silencioso, y sin embargo, cuando cierro los ojos, sigo viendo su rostro como el primer día, y eso me da esperanza. Hoy vivo en una casita modesta, pero mía, la compré con sacrificios, con sudor, con ahorros. No tiene lujos, pero cada rincón lo arreglé yo, cada tabla, cada clavo, cada ventana la puse con estas manos. Y cada vez que llego a casa, suspiro profundo, y doy gracias, gracias por haber aguantado, gracias por no rendirme, gracias por seguir creyendo, incluso cuando todo parecía imposible. En el barrio me respetan, algunos vecinos ya me saludan por mi nombre, me piden consejos, me invitan café. La comunidad latina aquí es fuerte, aunque seamos invisibles para muchos, nos cuidamos, nos apoyamos, porque sabemos lo que es estar solos, lo que es no tener a nadie, y aunque sigo sin papeles, ya no me siento ilegal, me siento legítimo, porque he construido algo bueno, honesto, firme, porque no le debo nada a nadie, porque he trabajado más de lo que muchos podrían imaginar. ¿Tú también has sentido que das todo, y aún así el sistema no te reconoce? Yo sé lo que es eso, por eso, aunque no tenga una residencia, aunque no tenga un pasaporte azul, tengo la frente en alto. No sé qué va a pasar en el futuro, no sé si un día me van a tocar la puerta, no sé si me van a dejar quedarme para siempre o si tendré que volver a empezar de nuevo en mi tierra. Pero lo que sí sé, es que si mañana se acaba todo, yo me voy sabiendo que di lo mejor de mí, que no robé, que no mentí, que no fallé, que fui un hombre con palabra, con coraje, con dignidad. Y eso no me lo quita nadie. A veces la gente me pregunta por qué no me regreso, si ya logré lo que quería, si ya hice mi vida aquí, si no me cansa vivir con ese pendiente de los papeles. Me lo han dicho hasta con buena intención, y no extrañas tu tierra, Víctor. ¿No quisieras envejecer allá, con los tuyos? Y claro que sí, claro que la extraño. Amo mi tierra, amo Atlixco, las calles viejas, el aroma a pan recién horneado, el sonido de las campanas al atardecer, las jacarandas en marzo,
Extraño hasta lo que antes me desesperaba, el tianguis lleno, las bocinas de los puestos, el tráfico de la feria. Todo eso es mío, todo eso vive en mí, pero uno también se transforma. 20 años aquí, te hacen echar raíces, aunque sean raíces silenciosas, aunque nadie las vea. Aquí tengo mi gente, mi trabajo, mi rutina. Aquí aprendí a defenderme, a construir, a vivir con dignidad. Y sobre todo, aquí aprendí a creer en mí, porque cuando llegué, la neta, yo no creía mucho en mí. Me sentía viejo, torpe, inseguro. Me comparaba con los más jóvenes, los que hablaban inglés, los que ya sabían moverse. Me sentía menos, pero el tiempo y el trabajo me fueron cambiando. Hoy sé que el valor de un hombre no se mide por su edad, ni por sus papeles, ni por su apariencia. Se mide por su corazón, por su constancia, por lo que está dispuesto a hacer por los suyos, incluso si eso significa desaparecer por un tiempo. Yo desaparecí, pero no fue abandono, fue sacrificio. Me fui para que mis hijos tuvieran lo que yo nunca tuve. Me fui para que mi esposa no tuviera que vender gelatinas con las piernas hinchadas. Me fui para que el apellido Gutiérrez no fuera sinónimo de miseria. ¿Y tú? ¿Por qué te irías tú? ¿O ya te fuiste, y estás viviendo algo parecido? Yo sé que allá afuera hay muchos como yo, que están trabajando de madrugada, que se suben a un andamio con miedo, que limpian oficinas cuando todos ya se fueron, que no tienen a quien llamar si algo pasa. Los veo en cada esquina, en cada obra, en cada mirada agachada, y quiero decirles algo, no están solos. Puede que el sistema no los vea, puede que los gobiernos los ignoren, pero hay otros como ustedes, que están luchando igual, que están resistiendo, que están construyendo con las manos lo que otros ni se atreven a soñar. Y eso, vale mucho. Si yo pudiera regresar el tiempo, no cambiaría nada, porque aunque perdí años con mi familia, gané algo que no se compra, dignidad. Construí mi camino con madera, con clavos, con sangre y sudor, pero lo construí. Hoy miro atrás, y aunque me duele el tiempo perdido, también me llena el pecho saber que no me rendí, que no escuché a los que me dijeron estás muy viejo para irte, que no me dejé vencer por el frío, por el idioma, por el miedo. Y si tú estás escuchando esto, y tienes miedo, déjame decirte algo, el miedo no es tu enemigo, el miedo te avisa que lo que vas a hacer es grande, pero tú puedes, aunque nadie lo crea, aunque te digan que no es tu momento, aunque estés solo, tú puedes, y si ya estás acá, si ya estás trabajando, si ya estás en la lucha, entonces, levanta la frente, porque estás haciendo lo que muchos no se atreven a hacer, porque estás viviendo con coraje, y eso te hace grande. Yo soy Víctor, un hombre común, un carpintero, un papá, un esposo, un inmigrante sin papeles, pero con dignidad. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, si tú también has vivido algo parecido, déjame un comentario, dime desde dónde estás viendo este video, cuéntame tu historia, y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí contamos historias reales, historias de gente como tú, gente que lucha, que sueña, que no se rinde, porque todos merecemos ser escuchados, incluso si nadie nos ha visto por 20 años.